Muy buenas tardes y muy buenas noches, amigos de CR Prensa y todos los medios geek de a nivel nacional e internacional que estamos dando cobertura siempre a temas de interés para usted. Hoy dándole la gloria y honra a Dios, como siempre. Hoy teniendo una oportunidad pues de oro porque queremos conversar de un tema de la actualidad nacional. Hoy Costa Rica vive una de las crisis más tremendas de seguridad. Difícil situación la que tiene el país, una situación realmente caótica la que vive el país. Y hoy tenemos que hablar con uno de los integrantes o una de las partes que darles oportunidad, voz y voto, a una de las partes que en esta situación tan problemática normalmente no se les pregunta, y son el gremio de los policías. Hoy vimos hace pocos días, el día 20, vimos una cosa que sorprendió al país. Y lo sorprendió, y hay que decirlo, porque el país también se solidarizó con esa causa, con esa lucha social y especialmente con ese pliego petitorio de muchos oficiales de la fuerza pública que pues reaccionaron ante una serie de injusticias. El país está claro que durante años han sido atropellados, pero también hay varios temas que están de por medio. El poder político usando a la fuerza pública cuando le conviene y además de eso, reprimiendo al pueblo en muchas ocasiones. Pero además de eso, lo que vemos en las calles. Es tan evidente los miles de muertos que ha dejado esta crisis de seguridad en los últimos dos gobiernos PAC y lo que llevamos de este gobierno, más de 5.000 muertos en esta guerra que no para. Y la sangre está en el río, literalmente. Ha llegado al río y ha llegado a todas las calles de nuestro país. Todos los días son noticias y titulares de violencia, de ajusticiamientos y demás, y hoy tenemos unos videos que se las traen. ¿Cuál es la idea que queremos dar en el día de hoy? Costarricenses, hay que hacer cambios importantes. Es un mensaje con muchísimo respeto para usted, pero por favor es para que reflexione y prevenga. En guerra avisada no muere soldado, decían nuestros abuelos. Y tenemos una guerra que la estamos perdiendo. Y no podemos seguir cerrando los ojos por no hacer nada o porque nos dé miedo. Tenemos que realmente reaccionar por lo que necesita nuestro país y por lo que necesitamos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y sobre todo porque es nuestra responsabilidad. Si tienen responsabilidad las autoridades, claro. Tienen responsabilidad los jerarcas, claro. Hay muchísimos responsables que andan ahora escondidos o algunos que habiendo hecho las tortas, reaparecen para dizque asesorar las tortas que hicieron, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Etcétera, exministros y bueno, ex de todo, ¿verdad? Que andan por ahí dando vueltas, dando la pomada canaria cuando ellos son responsables de la situación. Aquí hubo gente que hay que decirlo también, se prestó para que estas condiciones tan lamentables que viven los policías, que vive la seguridad de nuestro país, que viven nuestros hogares, nos arrinconaran a los ciudadanos a vivir en latas, enlatados, literalmente en nuestras casas, porque por el miedo a ser robados. También hay que decirlo y con toda frialdad, hay gente que está recibiendo dineros de otros lados y que dicen ser autoridades, pero también andan recibiendo plata de otro lado. Y sabemos que el lavado de dinero y el narcotráfico está permeando muchísimas autoridades. Y cuidado y no, los mismos que dan órdenes y que juegan del lado de la justicia podrán estar jugando del otro lado. Así de grave es la situación en nuestro país. Bueno. Hoy vamos a hablar con don Esteban Fallas, o el líder de un grupo muy interesante, lo confieso a nivel personal. Nunca había visto en la época reciente, por lo menos, una cosa como lo que ocurrió la semana anterior aquí en Costa Rica. Ver a policías tirados a las calles, manifestándose, en los lugares donde tradicionalmente se manifiesta la gente, qué sé yo, bueno, la Fuente de la Hispanidad, por ejemplo, el tema del aeropuerto, el tema de las carreteras Ruta 32, la de Cartago, en Mochomogo, o sea, los puntos tradicionales de manifestación popular fueron tomados los que normalmente mandaban a quitar al pueblo, en este caso, por los policías en sus días libres. Y fue muy particular porque yo me di a la tarea de ver redes sociales y demás, y en redes sociales no vi esa virulencia y ese conflicto que hay cuando otros grupos se manifiestan, sino que hubo
No, obviamente no podemos decir que el 100%, pero un cierto apoyo masivo hacia las causas de los policías. Y ahora va así, vamos a preguntarle a don Esteban, ¿qué ocurrió esos 2 días? Cuéntenos, don Esteban, ¿qué pasó con los policías esos 2 días y por qué se manifestaron? Buenas Bueno, tardes. muy buenas tardes, Miguel. Mire, sí, correcto. Bueno, la molestia, el sentimiento de abandono, el sentimiento de desolación, el sentimiento digamos, hasta de cierto punto traición que sintieron los cuerpos policiales, motivaron a que muchos compañeros, en sus días libres, se organizaran, tomaran la batuta y, es cierto, se manifestaran en ciertos puntos populares, como lo decís tú, para hacer ver su molestia, su inconformidad, su dolor, un sentimiento que embarga a la policía y que, digamos, este cambio de roles que se venía a implementar a violentar los derechos de los y las policías fue como el detonante de una bomba de tiempo que ya se veía venir por las situaciones en las que nosotros nos encontramos a nivel general. Entendemos y comprendemos, don Miguel, que esto es un problema heredado. Vos nombraste dos gobiernos que han sido, o al menos fueron bastante críticos para nosotros como cuerpos policiales y ahora pues le toca asumir a este gobierno y espero lo haga con muchísima responsabilidad esta situación. Los policías cabe rescatar, ¿verdad? Que lo hicieron de manera ordenada, usted, y se lo repetía en otros medios, dimos cátedra de cómo hacer las cosas bien. Usted no vio paredes rayadas, usted no vio personas golpeadas, usted no vio comercios vandalizados, usted no vio llantas encendidas, bombas molotov, ataque a la policía. Éramos de los mismos. Entonces creo que también por ahí es un ejemplo a la ciudadanía de cómo hacer las cosas bien, de cómo hacerse sentir sin caer en la ilegalidad, que es una línea muy delgada, ¿verdad? Entre una cosa y otra. Tratamos de mantener el orden. Nuestra organización se hizo un llamado a hacerse presente el día viernes frente a lo que fue el Ministerio de Seguridad Pública para sentarnos a poder negociar en las mesas de diálogo para contrarrestar esta medida que se venía tomando tan arbitrariamente, ¿verdad? De quitarle 2 días libres a los policías. Bien, sí, ahora sí lo escucho, es que se le ha cortado un poco el audio, pero no hay ningún problema, lo escuchamos perfectamente. Don Esteban, hay cosas de una crisis que se veía mal manejada, pongámoslo así, de la parte ministerial. Y se lo pongo así, don Esteban, para mucha gente le pareció un poco, pongámoslo así, despreciativo el hecho de que en algún momento en la manifestación saliera uno de sus jefes diciendo que apenas eran como 250 los que estaban ahí y los que estábamos dando vueltas en las calles y viendo cómo estaba el movimiento, no vimos 250, no eran 4 gatos. Era bastante gente que estaba, obviamente, del cuerpo policial. Unos en servicio, que se notaba que obviamente estaban protestando, como dicen popularmente, con el tema, trabajando bajo protesta, como dicen popularmente, o trabajando, digamos, enojados, pongámoslo así, o que realmente demostrando pongámoslo así, su unión al movimiento. Y otros que estaban en el tema, más que todo manifestándose, eran bastantitos, ¿verdad? Y entonces se vio un movimiento, como usted le dice, muy ordenado, pero sobre todo muy inclusivo, porque también yo tuve acceso a muchos de los videos de diferentes partes del país y la gente les pitaba a favor. La gente, o sea, el pueblo también, yo siento que les dio un espaldarazo. ¿Y usted al respecto qué opina? Porque vemos, por ejemplo, en cierto modo, una cierta ceguera de ciertos funcionarios que aún siguen en un sistema en donde nunca están preparados para que cambien las cosas, sino que creen que eternamente van a ser las mismas manifestaciones, la misma gente, la misma forma de resolver las cosas y al final de cuentas cuando vienen cosas disruptivas o cambios o sea como sea, pues necesidades de transformaciones, los agarran siempre como fuera de base, ¿verdad? Y no dan respuesta institucional. Tanto que el mismo presidente
lo vimos el día viernes, en donde visita Sagrada Familia, una delegación de Fuerza Pública, se da cuenta y dice, es que nunca me han informado de ciertas cosas que están ocurriendo, no me lo dijeron. Y eso no me lo dijeron, estamos hablando claramente a ciertas jerarquías de fuerza pública que no le hablaron al presidente, no sabemos quiénes, el presidente determinará, pero hay gente que realmente a la tropa la desconoce. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Bueno, la visita del señor presidente, yo creo que fue una sorpresa, no solamente para ustedes como población, sino nosotros también como trabajadores de fuerza pública. Fue bastante agradable ver a un mandatario que decidió que no le contaran el cuento, sino vivirlo, presenciarlo. Notó las situaciones reales y ojo, hay delegaciones que todavía se encuentran en peores condiciones y creo que es interesante esta postura. Con respecto a, bueno, y al asesoramiento, creemos que tal vez se deba a eso, a un mal asesoramiento por parte de las personas que están impulsando este tipo de normativas o este tipo de medidas, perdón. Porque si somos conscientes, don Miguel, sí existe la necesidad imperativa de tomar medidas inmediatas antes de que el país se nos salga de las manos. Pero vamos a ver, se lo pongo en un contexto. La fuerza pública ha sido maltratada durante muchas décadas. Según lo que me cuentan mis antecesores, los policías de 30, 40 años de servicio, este, a la fuerza pública por lo general siempre ha sido la cenicienta, lo que ellos llaman la cenicienta de los gobiernos. Siempre somos los más utilizados y los más mal pagados. Hemos tenido que salir en ocasiones a reprimir el pueblo y entendemos que algunas personas se sientan todavía resentidas por este tipo de cosas, pero claro, en ese caso creo que fue error por ambas partes. En algunas partes del país, cuando se hicieron algunas manifestaciones, fueron muy violentas, muy agresivas. Teníamos, como le repito, algunas veces desgraciadamente, grupos utilizan este tipo de movimientos para poder hacer de las suyas. Entonces, ahí es donde la fuerza pública, desgraciadamente, no puede discriminar y tiene que actuar. Sin embargo, como le repito, el apoyo de la ciudadanía, don Miguel, fue total. O sea, nosotros pocos vimos tratando de insultarnos a nosotros como policías. La gente nos pitaba, nos apoyaba y creo que esto se debe en gran parte a que la gente ha empezado a conocer a la apertura de las redes sociales, de la comunicación, de medios como ustedes que informan la real situación de los policías, donde exponen cómo trabajan los policías, las unidades policiales, los vehículos, los uniformes, la falta de capacitación, la falta de preparación, la falta de incentivos, salarios bajos. eh, y ahora vienen con la ley del marco de empleo público, congelamiento de salarios, salario global, o sea, venir a hacerle esa ingratitud a la policía sería como, no sé, vamos a ver, poniéndolo en un texto un poquito popular, un poco tico, sería como patear a un caído. Creo que ya nosotros nos tenían muy mal heridos y nos vienen como a rematar con estas medidas. Entonces, creo que por eso le repito, creo que esa fue la gota que derramó el vaso. Los policías se sintieron abandonados, traicionados, heridos, golpeados. Y tanto fue así que vea que ellos mismos, muchos compañeros, se organizaron de manera independiente y empezaron a manifestarse en diferentes partes del país. Fue como, bueno, usted lo vio, fue como un efecto inmediato, fue puntos por todos lados, sincronizados, unos empezaban una hora, otros, pero siempre en un contexto y en la misma lucha, no al 6x4. Bien, estamos claros y para explicarle a la gente que el 6x4 es un rol de 6 días de trabajo. Ustedes trabajan durante esos 6 días 12 horas y tienen que estar obviamente muchos en la delegación, quedándose a dormir. Por ejemplo, conocimos con el señor presidente en Sagrada Familia, oficiales de policía que son de Guanacaste y tienen que viajar a Guanacaste para trabajar los 6 días en San José, por ejemplo, dormir en la delegación, en las condiciones tan particulares que tienen muchas delegaciones, que dice esté muy bien, que muchas están realmente declaradas insalubres, o sea, por no decir, estamos dando un piropo, ¿verdad? Por lo que realmente algunas son, pero bueno, Inhabitables. inhabitables, o sea, por no decir otro término, ¿verdad? Pero además, durante esos 6 días de trabajo que les tocarían, tenían que trabajar 12 horas bajo un gran estrés y demás,
Y además tienen la particularidad que se les quería dar solo 4 días de descanso. Eso que implicaba muchos de los policías se iban a ver perjudicados en sus familias, en sus roles familiares, obviamente su situación educativa. Algunos, y eso no hay que decirlo ni hay que descubrir el agua tibia, tienen un segundo trabajo por la misma situación tan económica tan terrible que viven. O sea, para nadie es un secreto que hay policías que se dedican a hacer eh, Uber o Didi en algunas regiones del país, y eso no estamos mintiendo, o sea, eso es evidente. Pero además hay otros que tienen una vida privada que obviamente se les restringiría. El tema era ese, pero lo más interesante fue que el presidente cuando habló le dijeron que había sido consultado a lo interior del Ministerio de Seguridad Pública. Él creyó eso, según lo que nos dice el señor presidente. La pregunta es, ¿a ustedes les consultaron? Y usted, como Unión Nacional de Policías, ¿usted sintió que la tropa fue consultada? Porque parece, y yo eso voy a ser muy honesto, es que una cosa es la élite, el grupo, la cúpula del ministerio, y otra la tropa. Hay dos mensajes, ahí quedó muy claro que hay dos comunicaciones muy diferentes. Hay unos que van a cierta, como aquellos discos que se usaban en los LP, unos van en 45 y otros iban en 33. O sea, iban a diferentes velocidades. Y me parece que no, ese mensaje no permeó hacia abajo. ¿Usted cómo les fue realmente respecto a esto del 6x4? ¿A ustedes les comunicaron? Bueno, vamos a ver, la comunicación de nosotros con el ministerio ha sido poca. Nosotros somos una organización sumamente joven. Nosotros fuimos, nos unimos un 15 de noviembre del 2022. Apenas tenemos 15 días, perdón, 6 meses de estar formados, el 15 de noviembre. Empezamos como un movimiento en sí para empezar a expresar las molestias, a ver de qué forma nos podíamos hacer sentir. Luego nace la loable iniciativa por parte de los compañeros de formar un sindicato que sienten ellos es necesario ya para que sea único y exclusivamente de fuerzas policiales. Compañeros se nos fueron uniendo en la idea hasta llegar a este punto donde ya estamos, gracias a Dios, inscritos en el Ministerio de Trabajo como un sindicato. No ha sido fácil, el camino ha sido bastante complejo. Hemos encontrado miles de trabas, cientos de obstáculos con referente a algunos burocráticos y otros de personajes muy malintencionados que han tratado de desvirtuar el trabajo y el esfuerzo de compañeros que de manera voluntaria y honor han venido trabajando. Nuestra organización hasta el día de hoy no recibe ningún tipo de financiamiento. O sea, aquí somos policías de la escala más básica, tratando de defender a otros policías y a todo un cuerpo policial maltratado. Entonces, hasta el día de hoy, nuestra organización ha sido muy impetuosa en el sentido de que queremos defender los derechos, los queremos mantener, no nos vamos a claudicar. Como le repito, a raíz de esa juventud que todavía tiene nuestra organización, pues bueno, es obvio y es entendible que en algunas ocasiones no sea tomada en cuenta por tal vez creerse que somos esporádicos, que somos efímeros, que va a ser una organización como tal vez otras que vinieron y se fueron, pero no, señores, nosotros estamos sólidos, estamos firmes y vamos con todo. Ya nuestro sindicato, gracias a Dios, está casi consolidado en un 100% y nada más estamos esperando el banderazo para empezar ya efectivamente a poder defender los derechos. Y con respecto a si fuimos notificados, si la tropa fue consultada, bueno, para muestra es un botón, ¿verdad? Pues parece que no, así lo dictan las manifestaciones. Creo que nadie estaba de acuerdo ni nadie hubiese accedido a eso. Si el ministerio se reunió con otros movimientos o con otros personajes y consultaron y estos dieron el visto bueno, pues repito, ya nosotros desconocemos y así fue, si fue consultado por otras partes. Yo tuve una breve conversación con el señor viceministro, donde sí, hablé con él tal vez unos escasos 7, 10 minutos, un día antes, más bien un día posterior a la declaratoria de este 6x4 y bueno,
la vigencia fue esa, ¿verdad? La postura siempre fue mantener el rol. Entonces sí se le hizo ver, bueno, y la preocupación por el enojo que se estaba desatando, la algarabía, el furor en los diferentes grupos de WhatsApp, sí se le hizo ver al señor ministro que esto iba a conllevar al enojo y a la molestia, que efectivamente así se consumó enojo y molestia por parte de los cuerpos policiales. Bien, vamos a tocar un temita que es importante, como todo, ¿verdad? Don Esteban, respecto a la situación que viven los policías, háganos un resumen, porque sabemos que son muchísimas las problemáticas, pero para que la gente lo entienda, desde el más pequeñito o el menos versado hasta el más versado, en el tema de cuál es la situación real de los policías. Vamos a ver, pensemos por salarios, cómo andarán, la media, los más rasos, cuánto están ganando. Además de esto, la injusticia que con este tema de las restricciones presupuestales incluyeron en la regla fiscal a seguridad pública. Y entonces resulta que eso implica una limitación de recursos brutal, obviamente, porque eso es una camisa de fuerza. ¿Qué significa esto? Gracias a ideas de otros, en este caso, han determinado que simple y llanamente, pues no se puede gastar más, aunque impliquen cosas tan operativas como mantenimiento de patrullas, como mantenimiento de delegaciones, como, bueno, inclusive indumentaria, zapatos, comida y cosas tan básicas que es para, obviamente, para la operación del día a día de los policías. Cuéntenos cuál es esa situación real de ustedes. Bueno, los salarios están bastante bajos, digamos, en el sentido de que un salario base en la actualidad creo que anda como en 340, 326 para algunos, esto por debido por las clases, por el manual de puestos. Los incentivos los quieren eliminar, entonces quieren implementar un salario global, ya ustedes lo vieron, 500, 497.000 colones para las personas de nuevo ingreso. ¿Qué viene a significar esto? Bueno, que los compañeros a raíz de los muchos años que han laborado, los compañeros que tienen 10, 20, 30, 15, 35 años de servicio, 40 años de servicio, han acumulado un derecho de anualidades, que tampoco es que es la gran cosa, la anualidad es muy bajo acá en fuerza pública. Hay compañeros que se han dedicado a prepararse, a educarse, académicamente se han fortalecido, han sacado títulos. También se quieren traer abajo ese plus de estudio de la carrera policial, incentivar al policía a profesionalizarse. Nosotros recibimos un plus de alto riesgo por la función que nosotros damos y la disponibilidad. Entonces, el salario sí es un problema. Administración tras administración se ha prometido un aumento a estos salarios y no ha llegado. Entonces, empezando desde lo más básico, que es el incentivo número uno para cualquier trabajador, nadie va a trabajar de a gratis. El incentivo número uno es el salario. Y bueno, posterior a esto ya vienen las otras situaciones, falta de uniformes, botas, tenemos compañeros trabajando con botas amarradas con cinta, pegadas con cemento, goma loca, cosidas por donde ya no le cabe más un hilo. Tenemos uniformes bastante deteriorados, unidades policiales que no cumplen con lo mínimo. Tenemos unidades, delegaciones en las cuales literalmente, como usted ya lo había expresado, técnicamente son inhabitables, tienen orden, tenemos más de 100 delegaciones en este momento a nivel país con órdenes sanitarias de desalojo y casi que inmediato, porque las aguas negras literalmente conviven con los compañeros, donde las pestes como ratas, cucarachas, son los acompañantes diurnos y nocturnos de nuestros oficiales. Entonces, hay muchas personas que no entienden, piensan que el policía está bien. No, el policía no está bien. Entendemos que hay otros grupos y otros gremios que también están mal. Ok, sí, lo comprendemos. Ojalá ellos también puedan dar sus luchas, pero los cuerpos policiales tienen una singularidad y es su trabajo, es la naturaleza de su trabajo. Y necesitamos policías motivados, necesitamos policías este, que den ese 100 que salgan a las calles motivados a entregar su servicio a la ciudadanía. Y en estas condiciones difícilmente vamos a encontrar policías motivados, vamos a encontrar policías con intención de salir a dar esa milla extra, la cual estamos pidiendo en este momento,
pero sí, necesitamos trabajar en temas de seguridad. Hablas de la regla fiscal. Bueno, yo siempre he dicho, en un país en desarrollo no podemos escatimar en temas de seguridad. La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Una nación insegura nunca va a progresar porque va a crear un sentimiento de inseguridad general. La economía se va a decaer, la inversión extranjera no va a llegar, no vamos a tener con qué desarrollarnos como país desde lo más básico que sería la seguridad. Don Esteban, previo a la pausa, última pregunta, sencillita, menos de 5 minutos para ir a la pausa y para invitarlos a ustedes a la segunda parte de este programa también, porque en la segunda parte vienen temas que se las traen. Bueno, vamos a ver. A ustedes los convocaron el día de ayer a una reunión de las mesas de trabajo. Ayer era lunes 24. Ustedes les pidieron que depusieran el movimiento, que siguieran el tema del diálogo y demás, y pues es la solución costarricense. Estamos clarísimos. El tema es que ustedes cumplieron su parte, pero del otro lado les cancelan 1 hora, 2 horas antes y no les dicen motivo, razón, circunstancia o justificación. ¿Ustedes cómo se sintieron al recibir esa noticia de que simplemente les cancelaron? Le dijeron, ya no vengan más. ¿Cómo hacemos como ante esto que está ocurriendo y cómo es el sentimiento que tiene en este caso el cuerpo policial ante eso que ocurrió? Bueno, fue una reprogramación. Lo que nosotros estamos manejando hasta el momento, gracias a Dios, no es una cancelación, es una reprogramación de la cita. Los motivos reales, las razones, circunstancias que me preguntas, las desconocemos. Tomamos con sorpresa esto, ya nuestra organización se estaba preparando, ya estábamos, como dice uno, estábamos perifollándonos, bueno, poniéndonos bonitos para ir a la manifestación, a las mesas de trabajo. Ya nos habíamos preparado días previos con algunas propuestas para poder presentarles al gobierno. Recibimos un correo electrónico donde se nos informa que van a ser reprogramadas. No sabemos hasta el momento, no se ha dado una postura del por qué. Esperamos el día de mañana la presentación del gobierno a mediodía, si no me equivoco, a ver qué justificación nos van a dar. Estamos esperando las nuevas fechas y anuentes, por supuesto, a participar en dichas mesas para velar que las propuestas que vaya a proponer el gobierno sean amigables y sean respetuosas a los derechos de los y las policías. Esa es nuestra función número uno. Después le llevamos también unas propuestas para que ellos las analicen y las traten de implementar para tratar de llevar a buen puerto la seguridad nacional del país, ¿verdad? Que sabemos y conocemos que estamos cruzando una oleada de violencia bastante grande que viene en crecimiento. Estamos tratando de nuestros cuerpos policiales colaborar con esta parte. Vamos entonces a la pausa aquí en este programa especial de Ser Prensa. Aquí con don Esteban Fallas, oficial y por supuesto parte de esa Fuerza Azul, el Ministerio de Seguridad Pública, de la Fuerza Pública, etcétera, y que hoy, como la Unión Nacional de Policías y representante de la Unión Nacional de Policías, nos ha venido a contar de este movimiento que realmente asombró al país, e inclusive pues tiene muchos tintes muy particulares, o sea, en los últimos años, vuelvo a repetir, no se había visto una cosa de esas. De verdad, estamos hablando 20, 30 años formados, yo no he visto una cosa de esas. Pero bueno, y no hay registro que yo haya, me di a la tarea de investigar de un registro de algo parecido y tampoco. Entonces vamos a esa pausa y ya volvemos aquí a hacer reprensa. Por favor, no se pierda la segunda parte, se las trae. Y así, en esta pequeña pausa comercial, tómese su descanso, pero sobre todo, agarre fuerza porque vienen cosas importantísimas del tema de seguridad que hay que tocarlas y que por supuesto están dentro de esas propuestas que se tienen que llevar a esas mesas de trabajo. No se muevan, ya volvemos.